Sí, gracias. Buenas tardes. Un placer que se abran esos espacios que tienen gran relevancia en la comunidad jurídica. Y sobre todo, estoy muy agradecida porque el día de hoy no solo voy a hablar de un tema que me apasiona, sino que además estoy acompañada de grandes mujeres generadoras de cambios y que son apasionadas también en ramas del derecho, que tienen mucho que ver con los métodos alternos. Este conversatorio fue pensado precisamente en hacer un cuadro comparativo de cómo los métodos alternos han ido poco a poco adquiriendo el papel trascendental que tienen dentro del órgano jurisdiccional. En México, si bien es cierto, en el artículo primero y el artículo 17 constitucional, los métodos alternos se privilegian como una solución alternativa para poder llegar a resolver conflictos, pero si bien es cierto, aun y cuando esto está elevado a este rango, tenemos el gran reto de poder hacer que esto sea de la cultura popular al acceso de todas las personas, del ciudadano común. Para esto no se ha contribuido mucho en el aspecto de que en ocasiones a quienes debieran de ser los operadores para que un momento dado hicieran este enlace o este acceso, muchas veces no se cree todavía en que estos métodos puedan ser la alternativa ideal. En este caso, nosotros lo que proponemos es que a través de fomentar cultura de paz, que sería a través de los métodos alternos, pero desde la educación. La educación se tiene que promover desde los niveles básicos hasta llegar a la profesionalización. En este momento me permito entonces hacer unas preguntas y de esta manera, sé si estará por ahí, no sé si estará por ahí Beatriz, y le haría la pregunta a la doctora Beatriz, una gran amiga de Brasil, conocedora del tema, y yo le preguntaría que en Brasil, ¿cómo se percibe el uso de estos mecanismos alternativos y cómo están contemplados o regulados dentro de sus legislaciones? Adelante, mi querida Beatriz, un placer estar contigo. Hola, buenas tardes, buenas noches desde Brasil. Es un gusto y un honor muy grande estar con ustedes en esta noche y hablar de los métodos alternos de solución de conflictos. Además, dentro de la legislación, como abogados, es muy importante, entonces, ese conversatorio internacional nos traz una expectativa del derecho comparado, ¿no? Y aquí en Brasil nosotros tenemos una resolución de 2010 del Consejo Nacional de Justicia que regulamenta toda la mediación, ¿no? Y los métodos adecuados de solución de conflictos. Implementación dentro del Código de Proceso Civil, Procesual Civil, de la mediación y conciliación intraprocesual dentro del proceso, ¿no? Y en 2015, en el mismo año, nosotros tenemos el marco de la ley de la mediación. O sea, nosotros estamos avanzando mucho y poco a poco, siempre dentro de la perspectiva que lo que necesitamos cambiar es algo cultural, es algo de la educación, pues nosotros abogados que aquí estamos todos pasamos 5 años dentro de la carrera del derecho aprendiendo a litigar, ¿no? A defender el derecho de nuestros clientes. Y la propuesta de la comparación es justamente esa, de que nosotros estemos juntos para que la abogacía sea también se utilice de los métodos alternos adecuados de solución de conflictos como un camino de acceso a justicia. O sea, tenemos un marco en Brasil con tres legislaciones, una resolución y dos, una ley y dentro del Código de Proceso Civil, donde trae la mediación dentro del proceso judicial. Muchas gracias, querida Beatriz, muy de gran aporte todo el conocimiento que tú nos compartes. En este momento hago la pregunta también a mi querida amiga Jorlene y le pregunto aquí en Costa Rica, ¿cuál es la percepción precisamente de los métodos alternos y hasta dónde llega el alcance en la ciudadanía en utilizar dichos mecanismos?
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a las personas que nos acompañan, tanto virtualmente como en el auditorio. Para mí es una alegría esta invitación a este conversatorio por parte de dos queridas amigas que estamos acá compartiendo la mesa. En Costa Rica podemos decir, digamos que desde el punto de vista legislativo, existe una ley específica que es de resolución alterna de conflictos. Pero esta ley de resolución alterna de conflictos que empezó a regir desde 1998 se encuentra transversal en nuestras legislaciones. Es así como desde el punto que trabajo yo, que es la materia penal, tenemos soluciones alternas al conflicto propiamente dentro de la norma procesal penal que permite la conciliación y que permite la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral. Estos tres mecanismos conlleva, digamos, la conciliación, es el acuerdo que puede llevarse para eliminar el conflicto de una vez por parte de imputado y ofendido, siempre con la mediación del juez de la etapa intermedia, que es el que participa directamente en la resolución del conflicto. Esto se logra y provoca, digamos, que haya una solución real al conflicto que hace que las personas no tengan que seguir, digamos, con un problema adicional más allá de la conflictiva o el problema delictivo que hubo como tal, y eso permite que el proceso termine anticipadamente y que no se determine una sentencia condenatoria, sino que existe una sentencia que se llama sobreseimiento definitivo, que es una sentencia absolutoria en etapa de investigación. Este mecanismo, como les decía, es totalmente transversal en nuestra legislación y lo encontramos igual para efectos de, por ejemplo, las contravenciones, que son delitos de poca monta o acciones delictivas que conllevan, digamos, multas. Entonces, todo lo que es sancionado con multa, existe la posibilidad de conciliación. Al igualmente lo tenemos en nuestra materia laboral, en nuestra materia de tránsito, en nuestra materia de familia, en nuestra materia civil y agraria. Entonces, no solo tenemos una ley especial que propiamente ve todo lo que es la resolución alterna de conflictos, sino que transversalmente tocó todas las legislaciones y hubo un proceso incluso a nivel de judicial de formación de jueces mediadores. Entonces, por ejemplo, incluso en contencioso administrativo, que son juicios contra el Estado, existen jueces conciliadores donde diferentes instituciones del Estado pueden entrar en conciliación con el ciudadano, siempre y cuando, digamos, la representación estatal del permiso. Entonces, desde todo punto de vista, siempre se procura primero la conciliación y posteriormente se continúa con el proceso. Así en materia familiar, en materia laboral, normalmente los señalamientos a juicio, previamente viene se señala una audiencia de conciliación. Eso en sede judicial. En sede administrativa tenemos las casas de paz, que es propiamente desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo, lo que son las casas de paz. Aquí hay mediadores que nos permiten llegar a un problema de conflicto. Muchas veces ellos se intervienen, por ejemplo, en lo que son pensiones por alimentos, donde ellos pueden llamar a la otra parte, que es el obligado alimentario, que muchas veces no encuentra o no tiene conflictos, tal vez con la madre del hijo, y puede llamar y hacer una especie de conciliación o mediación para que lleguen a acuerdos sobre montos específicos antes de que entre a estrados judiciales o bien en materia contravencional. ¿Por qué? Porque la mediación también tiene sus límites y en este sentido en Costa Rica no es que todo se pueda conciliar. Por ejemplo, en materia penal, que fue con lo que inicié, no lo permite para delitos con penas menores a 5 años y que la persona no haya cometido delitos anteriormente. Entonces, esa conciliación o esa mediación está arreglada, por decirlo así, solamente para ciertas circunstancias, ciertos delitos. Igual para las casas, digamos, en nivel administrativo, pues la conciliación se puede hacer en aquellos donde la jurisdicción lo permite y que no lleva, digamos, una afectación directa para la persona que está haciendo uso de la mediación. Nuestra legislación tampoco permite, eso hace una cosa juzgada material, es decir, cualquier cosa que se concilie por medio del mediador termina inmediatamente y no tiene posibilidad de impugnación. Eso es importante para efectos, digamos, de la parte procesal, para efectos de la pregunta que doña Olga nos está haciendo y que hace una referencia marco, digamos, de nuestra legislación. Excelente, muchas gracias. Qué importante tener acceso a estas
opiniones tan interesantes, donde realmente nos damos cuenta que estamos en el camino correcto y que los métodos alternos finalmente se posicionan cada día más. Muy bien, agradezco la misma pregunta a la magistrada Clara Inés Muñoz Peláez de Colombia, que me pudiera decir cómo siente la percepción, pero desde el punto de vista del juzgador, ¿qué es lo que ve como un área de oportunidad para los métodos alternos en Colombia? Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Un saludo especial a la Federación Iberoamericana de Abogados, al Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica, agradeciendo la hospitalidad a la doctora Olga González, a la doctora Yorleni Clark. Agradecida estar aquí y a los costarricenses decirles gracias por recibirnos, pura vida. Bien, siendo esta un cuestionamiento subjetivo, hay que decir que en Colombia, a manera de introducción, existen mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como así les llamamos, los que surgieron desde 1823, en 1834 con la ley del 13 de mayo y luego en 1825 que surgieron inicialmente dos métodos alternos de solución de conflictos que fueron el arbitramiento y la conciliación. Posteriormente se dieron otros métodos como la transacción, la amigable composición y tenemos la negociación también como una forma alterna de solucionar los conflictos. Como operadora judicial puedo decir, y sobre todo en el contexto en el que me encuentro en este momento, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue una forma en que se resolvió un conflicto, un gran conflicto que sufría nuestro país, que la salida es la salida negociada, la salida de la reconciliación, la salida de conocer las verdades de las partes, las situaciones que llevaron a las partes a entrar en conflicto y reconocer que estos métodos alternos son una mano fundamental y una herramienta jurídica. Actualmente la ley que rige la conciliación en Colombia es la ley 640 de 2001 y para la conciliación y la conciliación a partir de la Constitución de 1991, del artículo 116 de nuestra Carta Política, permitió y dio un mayor desarrollo a este especial método de mecanismo alterno de solución de conflicto. En ese momento, entre el año 91 y 95, es grande la estadística de las personas como un método novedoso para solucionar. Esto ayudaba a descongestionar despachos judiciales que venían con una congestión muy grande, ayudaría a la justicia realmente para que de verdad lleguen a los estrados judiciales casos que definitivamente no tengan otra forma de solucionarse por estos métodos alternos de solución de conflicto. Considero que son unos instrumentos de los cuales deberíamos tener en cuenta todos los operadores judiciales. A nivel, por ejemplo, penal en mi país, dentro del proceso penal hay una opción que se llaman salidas alternas y estas se llaman los preacuerdos y negociaciones. Y las partes fiscal y procesado pueden llegar a un acuerdo para terminar anticipadamente el proceso, lograr así una solución pronta, una efectiva aplicación de justicia. Asimismo, se tiene la conciliación, por ejemplo, en el proceso penal para los delitos que atentan contra el patrimonio económico, para los delitos que atentan contra la moral, como el delito de calumnia, de injuria. Se puede llegar a una solución, por ejemplo, vía la retractación.
Esto dentro del proceso, pero por fuera del proceso, que son los mecanismos alternos, contamos con los que le mencionó y considero que ayudaría a la justicia y para que la justicia no se perciba injusta y no se perciba ineficaz. De verdad que resulta muy esperanzador y más que todo este mensaje viniendo de voz de un juzgador que realmente ya han utilizado estos mecanismos. Esto de verdad que a nosotros nos representa un avance muy grande en este tema. Muchas gracias y doy la bienvenida a Nuria Calvo Boisas, una amiga también mediadora que está siempre atendiendo este tipo de mecanismos desde todos los ámbitos de aplicación. Entonces, te doy la bienvenida, Nuria, y ojalá que nos puedas compartir en 3 minutos lo que para ti ha significado los métodos alternos y cómo en España, cuánto tiempo llevan aplicándose y cuáles son las bondades que hemos venido recibiendo de este tipo de proyectos. Adelante, Hola, Nuria. hola, buenas tardes, buenas noches desde España. Estoy encantada y súper agradecida de estar con vosotros en Costa Rica, aunque telemáticamente me siento ahí sentada junto a vosotros. Quiero especialmente mandarte a ti un abrazo de corazón y a Beatriz, que también está aquí. Desde España, desde luego, me siento, según os escuchaba, como la hermana pequeña, porque estamos recién llegados casi a la mediación. Desde 2008 teníamos que adaptar y transponer las directivas de la Comunidad Europea. Tardamos mucho en hacerlo y lo hicimos en 2012 con la Ley 5/12 de mediación civil y mercantil, que es la que está funcionando actualmente a través de su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 980 del año 2013. Y tenemos las legislaciones autonómicas en las que cada comunidad autónoma desarrolló su legislación en mediación familiar. Pero luego, en 2019, llegó la pandemia y ahí teníamos nosotros un anteproyecto de desarrollo de ley de impulso de mediación que ha quedado en el tintero, en el que se pretendía impulsar la mediación previa a la vía judicial. Y ahora tenemos el anteproyecto de ley de eficiencia procesal que está en tramitación en el Congreso, en el que se desarrolla ya la vía extrajudicial previa como requisito de procedibilidad para acudir a los métodos alternos de solución de controversias, no solo a la mediación, sino que en este anteproyecto introducen el arbitraje, la conciliación, la negociación, hasta introducen la figura de un perito imparcial y de un tercero conocedor. Todo ello con la intención de descongestionar el juzgado. Y yo creo realmente que antes de descongestionar el juzgado lo que tenemos que hacer es mejorar la convivencia de los ciudadanos desde la aplicación de la mediación en la vida, en la comunidad, y realmente tenemos que centrar que los abogados y las abogadas tenemos que ofrecer desde nuestros despachos los medios alternos como un requisito, igual que ofrecemos litigar, pues tenemos que realmente ofrecer la posibilidad de acudir a mediación, porque es la manera en que el ciudadano va a aprender a mirar otras posibilidades y vamos a poder realmente ser responsables de nuestros conflictos y poder gestionar todo lo que sucede en el mundo, que yo creo que tenemos bastante que gestionar desde el corazón y desde la mediación. Así que esta es mi visión, esto es lo que está pasando en España y espero que entre todos vayamos cambiando el mundo. Gracias. Al contrario, amiga, de verdad un placer siempre escucharte, siempre con esos aportes y siempre hablando, como tú lo dices, desde el corazón.
Definitivamente, los métodos alternos es la parte sensible, la parte humana. Si bien es cierto, es un derecho humano a poder tener la posibilidad de gestionar nuestros conflictos desde nosotros mismos. Si bien se nos ha enseñado que nosotros tenemos por ahí que un tercero venga a decidir sobre nuestras situaciones, yo los conmino a todos a que podamos de un momento dado aprender a gestionar de una manera donde se privilegia primero a las personas, el ser. Claro que estos son mecanismos que deben de aprenderse desde la educación. También el reto es la capacitación a los mediadores, la capacitación a los juzgadores, la capacitación a los litigantes y quitarnos de alguna manera esa manera adversarial de cómo hemos venido enfrentando cada vez alguna situación que tenemos. La única vía no es el juicio, la única vía no es lo jurisdiccional. Muchas veces estos asuntos ni siquiera deberían de llegar a judicializarse y sin embargo, como no conocemos otra manera lo manejamos de esa manera. Entonces, va el agradecimiento a mis queridas amigas que de verdad coincidimos tanto en todos estos temas. Agradezco muchísimo, Beatriz, agradezco muchísimo, Nuria. Siempre es un placer coincidir con ustedes en todo esto. Entonces, pues, doy por ahí nada más espacio de 1 minuto para cada una para que se despida y pues pueda, si se puede resumir en unas frases pequeñas, el decir qué esperanza tenemos de que esto realmente se instaure en nuestra sociedad y que la expectativa que tenemos pueda ser real. Comienzo con mi amiga Yorley, enseguida Clarita, luego vamos con Beatriz y terminamos ahí con mi querida Nuria. Gracias. Pues la esperanza está. Nosotros, como les digo, en Costa Rica considero que es de aplicación casi lógica, digamos, cuando te convocan a audiencia, pues inmediatamente, primero el juez intenta la conciliación con la ventaja de tener una respuesta rápida. Igualmente, digamos, desde las cámaras de comercio, la cámara acá en el Colegio de Abogados, el Centro de Conciliación, nos permite hacerlo sin ir a la vía judicial. Entonces, creo que la esperanza es alta. Las nuevas normas que se han establecido, tanto en lo familiar, que es un nuevo código que empezará a regir, y en lo civil, las nuevas normas ya traen de por sí la posibilidad de conciliar y para nosotros, digamos, desde el 98 casi que se ha formado dentro de las bases de los juzgadores y la base de los procesos como una etapa a agotar previa, sobre todo en aquellas donde se nos permite que el conflicto sea solucionable antes de continuar con los procesos. Entonces, tengo una amplia esperanza, creo que ya es de utilización normal dentro de mi país y queda agradecerle la invitación, haber compartido con la compañera de España, con Beatriz en Brasil, un fuerte abrazo desde acá, desde Costa Rica y muchísimas gracias por compartirnos también la información de sus respectivos países. Gracias, Olga, por la invitación. Gracias también, Clarita, por la información que nos traíste desde Colombia y pues con esto termino mi intervención. Gracias. Yes. Bien, esperanza siempre hay de que las cosas mejoren. Pienso que se deben romper esquemas y fortalezas que hay en los juzgadores y que hay aún mismo en los litigantes y además de crear una difusión a través de podcasts, usar todos los medios tecnológicos con los que hoy contamos para que se asuma conciencia, para que además se tenga el conocimiento para aquellas personas que no conocen que hay una gran posibilidad de solucionar conflictos sin necesidad de acudir a los estrados judiciales. Yo podría decir, como ha manifestado el filósofo Fernando Savater, él dice lo siguiente, comillas, la consolidación de las vías pacíficas de resolver los conflictos
es inevitable, pues de ella depende la vitalidad del colectivo. Es necesario llegar a las personas, llegar a saber cómo concibe el conflicto que está viviendo para plantearle una solución. Y es lo que realmente se necesita. En mi país, en Colombia, se ha trabajado muchísimo la conciliación, la mediación no está regulada, sí está regulada en el Código de Procedimiento Penal, pero ha bajado un poco la estadística de nuestro país en el uso de la conciliación. La gente muchas veces pierde la esperanza y la credibilidad y es donde debe haber una permanente capacitación, una permanente llevar a las personas la conciencia de que solucionar el conflicto de manera pacífica lleva a una sociedad, una colectividad que progresa. Gracias. 1 minuto para Beatriz, 1 minuto para Nuria. Utilizando las palabras de Rosana Gallardo, una mediadora policial, sin prisa, pero sin pausa. Desde el punto de la abogacía como abogada y mediadora, yo siempre hablo que lo necesario es construir una cultura de paz. Para construirmos un mundo con cultura de paz, necesitamos empezar a través de la difusión, a través de las capacitaciones, a través de la mediación educativa con nuestros niños, para que dejemos esta larga caminada de delegar a un tercero, delegar al Estado, a los jueces, a los juzgadores, la capacidad de resolución de nuestros conflictos. No que los conflictos van a dejar de existir, pero vamos a cambiar la manera que manejamos a ellos. Entonces, para que juntos sigamos sin prisa, pero sin pausa, para la construcción de un mundo con cultura de paz. Saludos y mucha gratitud desde Brasil. Ay, perdonad, que me había cerrado el micrófono. Yo recojo lo que habéis dicho todas, de nuevo agradecer y sobre todo creo que lo que tenemos que hacer es abrir la mirada, mirar en 360 grados, porque estamos acostumbrados a decir que tenemos que abrir y mirar en abanico, y yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir la mirada y mirar en paipai, estos abanicos que son redondos y que giramos en 360 grados, porque creo que tenemos que aplicar las 3 R's restaurativas en la forma en que las personas y la sociedad se acerca a los conflictos, y tenemos que trabajar el reconocimiento, la responsabilidad y la reparación. Así que yo creo que la mediación es una buena manera para mejorar la convivencia y mejorar la sociedad, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias y enhorabuena por este magnífico congreso, y felicidades a todos por creer que la cultura de paz y el diálogo es la fuerza que nos une y que podemos conseguirlo. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la Federación Iberoamericana de Abogadas, sobre todo a Francisco Morales, nuestro líder, que siempre incluye estos temas de relevancia. Un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por la atención.